sistemática que nos lleve a comprender verdaderamente cuáles son las doctrinas de las que habla la Biblia, las que nosotros debemos de aprender y que en el momento que las aprendamos las tenemos que defender. Las tenemos que defender. Entonces, por eso luego vemos, ¿verdad?, que ponen videos de Maldonado con sus palabras y ponen a otro predicador que está aclarando los errores de ese predicador y dirían, no, es que no debemos de contender. No, la Biblia dice que sí, que cuando se está dictando una mentira hay que contender, porque nosotros somos defensores de la verdad. Entonces, cuando vemos a alguien que se está disvariando, se está equivocando, le tenemos que decir, porque entonces yo sería juzgado por Dios por no haberle advertido. Pero una vez advertido, pues ya si él quiere seguir en lo mismo, pues es su problema. Yo ya se lo dije, ¿no? Yo ya cumplí delante de Dios, hice mi labor de atalaya, ¿no? Entonces, vemos esa hermosa doctrina de la teología de la salvación y vemos también en la carta a los romanos un contenido. Pablo luchó en esta carta contra los judaizantes, así como lo hizo con Gálatas también. Entonces, como nosotros vemos, hermanos, el apóstol Pablo luchó mucho con gente que quería judaizar. ¿Y qué es judaizar? Pues es imponer las tradiciones, los conocimientos, los preceptos e incluso los medios, según ellos, de salvación, que son pertenecientes a una religión y no al Evangelio de Jesucristo. Entonces, si es verdad todo lo que los judíos mesiánicos dicen, digo, yo estudio y los escucho para aprender historia, para aprender su cultura, pero en cuestiones doctrinales ellos a mí no me enseñan, ¿eh? Ese es un error. Ellos a mí no me van a enseñar la doctrina. Nosotros somos los que les tenemos que aclarar el pensamiento a ellos, porque ellos vienen embarrados de tradiciones, vienen embarrados de una cultura que ha llevado a la equivocación. Pablo era judío y él contrarrestó a sus mismos hermanos y les dijo, esto no y esto sí. Capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se hace el primer concilio de Jerusalén y se reúnen todos los grandes apóstoles y les dice, miren, Pablo expone, les dice, es que los judíos están queriendo judaizar a la iglesia y les están diciendo a los gentiles que para salvación, para que estén bien con Dios, para que la gracia de Dios esté fluyendo y la bendición esté fluyendo, se tienen que circuncidar y tienen que guardar el Sabbat. Amados hermanos, si así fuera, quiero decirles algo, Jesucristo fue el primero que transgredió el Sabbat. Él hizo lo que no se debe de hacer en el Sabbat, porque Él vino a aclarar la doctrina, a decirles, no se trata solamente de que tú guardes un día. O sea, el día no se hizo por causa del hombre, fue el hombre que se hizo a causa del día. O sea que Dios le dio un día de descanso al ser humano, porque Él sabe en su sabiduría todos los trabajos que tenemos, todas las tensiones nerviosas. Por eso una persona que no descansa, pues vive estresada toda la vida. Qué bueno que Dios de repente nos da chance y podemos ir a viajar, nos metemos a la playa, nos tomamos fotos y gloria a Dios, hermano, a mí hasta gozo me da. Me preocupa la gente que no sale, porque dice uno, Dios mío, pues cómo vamos a estar estresados, ¿no? Pero más que eso, es que el Antiguo Testamento, no debemos de olvidar esto, hermano, que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos revela la esencia del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que realmente Dios estaba haciendo un llamado? No a guardar un día, sino a vivir en santidad. ¿Y qué mayor obra de santidad que tener misericordia del prójimo? Por eso Jesús sanó a la encorvada, sanó al ciego en el Sabbat, en el día de reposo.
Cortaron espigas. Imagínense, tenían hambre los discípulos, cortan espigas y los tachan de religiosos porque no deben de hacer ninguna obra en el sábado. Oye, sí, pero yo tengo hambre. O sea, vean a los extremos a los que llegó el religiosismo, y por esa causa tuvieron tantos conflictos con Jesús. Por eso, de hecho, crucificaron a Jesús, hermanos, porque no entró en su ideología religiosa, porque los principios de Jesús quebrantaron los tabúes religiosos, porque ellos no concibían a un Mesías sufriente, no concibían a un Mesías que estuviera con los gentiles, no concibían a un Mesías que compartiera con la gente, que tuviera las mismas necesidades de la gente. No compartieron, hermanos, esa imagen del Mesías, por eso esa imagen la crucificaron. Y aunque todas las profecías, hermanos, ellos que usan mucho eso de estar contando, ¿verdad? Porque cada letra hebrea tiene una connotación numérica. Y ellos hacen el conteo y se pueden dar claramente cuenta de cómo las profecías que hablan los profetas se cumplieron en Jesús, solamente usando su propia numerología. Pero lógicamente la gente que lo hace y el Espíritu Santo le revela la verdad, vienen a Cristo. Por eso hay judíos mesiánicos. El problema es quitarle todo lo que vienen arrastrando, como a nosotros, que se nos quite el pensamiento católico, que no veamos al Jesús del mártir del Calvario, que no veamos al Jesús como nosotros lo percibimos en las películas, sino que vayamos a la Escritura y pidamos al Espíritu Santo nos revele el carácter de Cristo. Inmediatamente el Espíritu Santo te va a llevar a Isaías 53, porque ahí está el carácter de Cristo. Pero aplicar ese carácter en su vida, pues lo vemos en el Evangelio. En los Evangelios vemos cómo es que Jesús se comportó. Jesús se enojó. Porque enojarse no es pecado. El pecado viene cuando mantienes el enojo, cuando se pone el sol sobre su enojo. O sea, el periodo que tenían los judíos, porque el día judío empezaba a las 6 de la tarde de un día y terminaba a las 6 de la tarde del otro día. No es como el calendario que nosotros hoy tenemos. Entonces, cuando él decía, bueno, tienes de las 6 de la tarde de este día a las 6 de la tarde del otro día para que tu problema se acabe. Pero nosotros lo concebimos así, que no se ponga el sol sobre tu enojo, y decimos, no, yo a la noche ya tengo que estar bien, porque ese es nuestro concepto del día. Pero para los judíos no era así, y nosotros tenemos que entrar al contexto judío. Entonces Dios todavía te da chance que en la noche te duermas, aunque no es lo ideal dormirse enojado, porque el diablo trabaja, pero al siguiente día a las 6 de la tarde, ya cuando se aplacaron las cosas, tienes que ponerte a cuentas con la gente. De otra manera le estás abriendo puertas al diablo, y el diablo es astuto y va a dividir y va a traer problemas y situaciones, porque el diablo es mago en eso. Yo de verdad me sigo sorprendiendo tanta tontería que le mete la gente en la cabeza. El problema es que la gente lo permite. Es fácil discernir cuando es el diablo, porque está trayendo un pensamiento que es contrario a los principios de Dios. Pero el no conocer los principios de Dios nos lleva a la ignorancia, y eso es pecado. Y entonces, si vivimos en la ignorancia, ¿cómo vamos a conocer los principios de Dios? ¿Cómo vamos a discernir que un pensamiento no proviene de Dios? ¿Cómo yo me voy a levantar en contra de una autoridad, llámese como se llame? Mi papá porque soy hijo, mi abuelo porque soy nieto, el presidente de la república, el pastor de la iglesia. O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? Pues solamente en una cabeza que ha permitido que el diablo le hable. Siempre les he comentado que una de mis oraciones es que le digo siempre a Dios: Señor, ayúdame a sujetarme a mi pastor, porque yo me conozco, porque yo sé que vengo de una naturaleza rebelde y que todavía
Dios está trabajando en mi carne, entonces yo también necesito de su fortaleza. Pero si yo nunca oro eso, si yo nunca le pido a Dios que me fortalezca en esa área, el día que Dios me confronte con una autoridad, pues va a ser fiesta, porque ya sabe que no tengo la capacidad, no tengo los principios y no tengo el carácter para someterme a una autoridad, porque, hermanos, recuerden también que uno de los principios de los cuales predicó el Señor Jesucristo es que lo que caracterizaría a el último tiempo es la gente que se rebelaría a su autoridad. Nunca han leído eso. Entonces, para mí no es raro eso, pero me da tristeza que la gente no escudriñe las Escrituras, no las comprenda, y entonces someta su voluntad y diga: Señor, no, yo pase lo que pase, me someto, porque me estoy rebelando no contra la persona, sino contra ti. ¿Cómo dices tú que amas a un Dios que no ves, cuando a tu prójimo que ves no lo amas? Es una de las preguntas que hizo el apóstol Juan. No sé si es lógico. ¿Cómo puedes decir que te sometes a un Dios que no ves, cuando al prójimo que ves, aquel que Dios ha establecido, no te sometes? Es ilógico. Entonces, hermanos, Pablo en la carta a los romanos, él sistematiza principios. Cuando yo entré en el ITI, cuando a nosotros nos dio esta clase, Alan Alducci, el hijo del doctor Alducci, y él fue el primero que nos dijo: no, hermanos, 3 meses tienen que leer esta carta. Se la tienen que aprender, no de memoria, sino que entiendan de qué trata el libro, para qué es. Porque si ustedes no conocen esto, en sus palabras dijo: yo no creo que sean cristianos. Porque si esta es la columna vertebral del Evangelio, si aquí están las principales doctrinas y no las conocemos, pues estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Cómo vamos a guiar a una gente a la salvación cuando nosotros no la conocemos? ¿En qué consiste? ¿Qué fases lleva la salvación? Si yo no tengo un contexto bíblico de que a mí me dé el conocimiento para enseñar qué es la salvación, qué realmente es, entonces, hermanos, nosotros pues nos damos cuenta que mucha gente ni es salva, porque para que tú seas salvo tienes que conocer el camino, y si no lo conoces, ¿cómo pues entonces salvo? Y el que te enseñó a lo mejor ni era salvo, porque ni conoce el camino. Porque él conoció el camino a través de una teología denominacional, de una teología personal, carismática, pseudocristiana, pero no una teología sistemática donde se te explicó qué es realmente la salvación, en qué consiste. ¿Cómo te das cuenta que tú eres salvo? ¿Cómo nos daríamos cuenta que somos salvos? Por nuestros actos, por nuestra... hablarle a la gente, ¿no?, de Dios. Por nuestros actos, por nuestra comunicación del Evangelio. Sí, digo, es lo primerito, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahí? Hay un cambio, un testimonio, pero ¿qué pasó cuando recibimos a Cristo? Hay una transformación. El Espíritu Santo está en nosotros. Una transformación. Una señal de que somos salvos es que el Espíritu Santo nos está redarguyendo del pecado. Nos está diciendo: eso que estás haciendo está mal. Porque si no estamos siendo redarguidos de pecado, pues no tienes al Espíritu. Y si no tienes al Espíritu, pues no eres salvo. ¿Y qué va a hacer ese estarte redarguyendo del pecado y estarte guiando por el buen camino? Pues una transformación de tu vida. Un cambio de tu vida, de tus pensamientos, de tus actitudes, de tu carácter, porque el carácter que debemos de tener es el carácter de Cristo. Los pensamientos que debemos de tener son los pensamientos de Cristo. ¿Sabe por qué la gente se deprime? Porque acepta pensamientos que no provienen de Cristo. ¿Por qué la gente se suicida? Ese es un tema. Yo he oído gente, ¿verdad?, de renombre, teólogos importantes, que están a favor de que si una persona se suicida, pues puede ser que sí se vaya al cielo. Pero yo no leo eso en la Biblia, hermano.
Yo el único homicida, de hecho así fue llamado Judas, que se ahorcó, se suicidó, se le llamó homicida de sí mismo. Y yo no creo que Judas esté en el cielo, porque Jesucristo lo llama el hijo de perdición. Dice todos, nadie se perdió, solamente el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Entonces yo dudo mucho, hermano, eso, porque también hay un versículo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que dice que todos aquellos que somos guiados, otra traducción mejor es controlados por el Espíritu de Dios. Si tú eres controlado por el Espíritu de Dios, entonces tú no estás haciendo tu voluntad, ¿o sí? Y si no estás haciendo tu voluntad, ¿cómo el Espíritu de Dios te va a llevar a un suicidio? Ahora, si estás pasando por una enfermedad maníaco-depresiva que te llevó al suicidio, pues entonces habría que ver qué influencia demoníaca, porque así lo escribe la Biblia, de esquizofrenia y eso, la Biblia lo escribe como demonios poseídos demoníacos. ¿Qué permitió que esa persona permitiera que un demonio controlara su vida y ya no el Espíritu Santo? Entonces, los únicos homicidas que yo he visto aquí, uno es Saúl. Saúl le dijo a uno de sus lanceros, ¿sabes qué? Ponme la lanza porque me voy a clavar yo solo. Se suicidó. Después se describe a Judas y son los únicos homicidas que yo veo. Y yo no veo que ellos estén en la gloria, hermanos, que estén en el cielo. Entonces yo he visto a veces enseñanzas en el internet, por eso no nos debemos de comer todo. Vamos a traer esas creencias aquí. Hay que buscar todos los pasajes, todos los ejemplos. Bueno, a ver, vamos a hablar del suicidio. ¿Quién fue el primero que se suicidó? A ver, vamos a ver. Y empezamos a ver. Sacamos todos los que se han suicidado y vemos qué se dice de la Biblia acerca de esas personas. Y después los principios que Dios establece, como el control del Espíritu Santo en nuestra vida, como la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, nosotros no tenemos un espíritu homicida, ¿o sí? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando dijeron, Señor, ahorita que nos están corriendo estos, lo voy a parafrasear, danos chance para que descienda un rayo del cielo y acabe con toda esta ciudad? Y Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, no tenemos un espíritu homicida. Y después Pablo describe al espíritu, ¿no? Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esas son las características de ese poder que está dentro de nosotros. Entonces son principios. Por eso nuestra mente, hermanos, debe ser muy ágil en eso. Sí, tú dices esto, pero ¿sabes qué? La Biblia no dice esto. La Biblia dice esto, por esto y por esto, y acá dice esto y esto. Entonces yo traigo mis ideas, no para justificarlas, sino para limpiarlas, para pulirlas, para guiarlas a un correcto camino. Porque por eso hay sectas, porque mucha gente trae sus creencias y las quiere justificar. Y entonces se encuentra versículos que ellos dicen que dice lo que ellos creen y no es así. Vamos a ver el contexto, vamos a usar las reglas de hermenéutica, de exégesis, y vamos a ver realmente si lo que ahí dice lo que tú crees que dice. Y entonces se va a dar cuenta la gente que está equivocada. Entonces Pablo estaba atacando a los judaizantes, que querían imponer su cultura, su sistema de pensamiento, sus tradiciones, y les dice, ¿sabes qué? No, vamos a empezar desde el principio. El Evangelio de Jesucristo proviene de Dios, no fue por obra humana. Después les dice, el Evangelio de Jesucristo habla de su Hijo Jesús. Y después quiero que entiendan que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Entonces, ya teniendo ese contexto, ya podemos saber entonces bien cuál es el Evangelio. Entonces los judaizantes eran los judíos mesiánicos como hoy. ¿Cómo cuándo? Como hoy. O sea que no ha cambiado, ¿eh? Es como hoy. Entonces yo sí aprendo y tienen buenas enseñanzas, por supuesto. Son judíos. ¿Quién más conoce su cultura que ellos? Ellos. Pues por eso yo los estudio, para saber su cultura. Pero en cuestiones de
teológicas en cuanto a la doctrina, ellos a mí no me van a enseñar. No me van a enseñar, por muy bonito que hablen el hebreo, por muy bonito que ellos a su juicio quieran ellos conceptualizar ciertas palabras y manejen, porque yo he escuchado algunos judíos mesiánicos que usan la carta a los Gálatas y cómo traen versículos para justificar, ¿verdad?, la circuncisión, el sabbat, pero no toman nada más toman esa parte, no leen el contexto, no se van a otros libros. ¿Por qué no se van a la carta a los romanos? Y vemos si realmente Pablo estaba hablando de eso, de que ellos quieren decir, porque ellos insisten que el sabbat se tiene que guardar. Pues entonces Cristo es un hereje porque Él no lo guardó. Y así se acaban las controversias, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, ¿qué realmente Cristo quiso decir acerca del sábado? Él no estaba hablando de un día, Él estaba haciendo un llamado a la santificación de la gente, a través de la bondad, de la misericordia, de la gracia. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios. Porque ellos lo que hacían era todo un sacrificio. El sábado no hacían nada. Y les dice Jesús, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. O sea, una vida de santidad es una vida de misericordia, una vida de bondad, porque ese es el fruto de mi santidad, mi bondad, mi mansedumbre, mi templanza. El ser una persona lleno de misericordia es un reflejo, es un fruto de mi santidad. Entonces Jesús por eso les dice esas frases a los judíos, diciendo que la salvación, decían ellos, requería circuncisión física más tradiciones judías. Entonces la pregunta es que se les hace a las demás religiosas, entonces ¿para qué caramba murió Cristo? Si al final guardando estas cosas nos vamos a salvar, entonces ¿para qué murió Cristo? Entonces se está desmeritando lo que Cristo hizo. Criticamos a la Iglesia Católica cuando los judíos están haciendo lo mismo, nos quieren meter sus tradiciones. Yo no lo debo de permitir. Pues entonces ya todos vistámonos como ellos, pongámonos una kipa acá. Así termina la gente que está escuchando mucho a esa gente. Porque como no ha venido a conocer la verdad a través de un instituto, de una teología limpia, pues todo lo que le cae, como le cae, pues digo, es como un dálmata, trae un parche acá, otro acá, pero no tiene un orden en su corazón de las doctrinas bíblicas para que cuando venga una cosa pueda decir, esto no es correcto, esto no es así. Pero si trae un sancoche, ¿verdad? Acá trae que estudie el Apocalipsis, acá escatología, por acá la salvación, por acá, entonces no trae un orden. Termina mal esa gente, porque está recibiendo malas influencias, porque no ha recibido primero la verdad en una forma organizada, para que ahora sí vengan y tráiganme lo que quieran. Entonces la gente, pues, se instruye ahora sí que, como dicen malamente, como Dios les dio a entender, y no bajo una instrucción, sometidos a una instrucción, sometidos también a una forma correcta de las escrituras, y entonces terminan mal, tarde que temprano, es cuestión de tiempo. Yo sí conocí un compañero, sabía de la Biblia, se sabía versículos, un montón de salmos, un montón de palabra, sabía de las tradiciones judías, sabía el significado de las palabras hebreas y griegas, y yo no lo sabía, pero él sí lo sabía. Pero él tenía un sancoche de conocimiento, yo lo tenía organizado. Entonces cuando él decía, no, pero esto es así por esto, entonces no te adelantes, primero es esto, luego esto, luego esto, porque tú ya te quieres ir para acá. No, primero es acá, 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 acá. Ahora sí lo que tú dices. Entonces la gente trae un sancoche.
Bueno, ese día que lo encontré traía un tetragrama aquí de satánico colgado. Le digo, ¿sí sabes lo que es eso? Dice, no, ¿qué es? Ay, mira, esto significa eso. Ese es símbolo del demonio Baphomet. Y cuando le dije eso se lo quitó. Pero sabe Biblia. Pero diserta de palabras hebreas y griegas. Y las cosas básicas así ordenadas no se las sabe. Deshazte de ella. Quítamela. ¿Qué tienes que hacer? ¿Me vas a ungir? ¿Vas a orar por mí? Le digo, no voy a pedir misericordia. Que Dios arregle tus pensamientos porque traes un montón. Te has metido con todo mundo y con nadie. Porque al que primero tienes que venir es al conocimiento de Dios, para que cuando venga el conocimiento de otras fuentes, tú sepas discernir y digas, no, esto no es así. Este es un pensamiento arminiano. Este es un pensamiento unitario. Este es un pensamiento agustiniano. Este es un pensamiento calvinista. Pero si no tenemos ese conocimiento, ¿cómo? ¿Ven la importancia, hermanos, de conocer la carta a los romanos, llevarla a una sistematización? Y después vamos a entrar en esa temática. Ahora sí, vamos a ver el pensamiento arminiano. Vamos a ver el pensamiento unicitario. Vamos a ver el pensamiento y vamos a ver los sistemas de pensamiento. Pero ya tenemos una base. O sea, yo no puedo ir esos pensamientos cuando yo no tengo una base. Por ejemplo, escuchen las enseñanzas de R.C. Sproul. Es teología avanzada. A mí se me ha quebrado el cráneo escuchando ciertos pensamientos teológicos de ese individuo. Digo, no entiendo, o sea, es que, ¿cómo esto? Es teología avanzada, no cualquiera la comprende. Comprenderás algunas cosas, pero no todo lo que ese cuate está disertando. Tienes que estar escuchando. Y gracias a Dios puedes bajar el estudio y lo puedes leer y releer sobre una temática y uno va entendiendo muchas cosas. Algunos no están de acuerdo con él, como cualquier persona, en algunos temas teológicos. Pero pues ¿de quién vamos a aprender? De la gente que sabe, no de la gente que no sabe. Dime con quién te juntas, te digo quién eres. Si nada más estás viendo al Cash Luna, pues por eso estás como estás. Pero ve a la gente que realmente estudia teología y vas a ver que el pensamiento es diferente. A Pablo entonces le enojaba mucho esa actitud y doctrina judaizante que les escribió en Gálatas 5:12, ojalá se mutilaran. Esa fue la traducción de la Reina Valera, pero realmente significa córtensela, quédense eunucos. Pues era una majadería lo que realmente Pablo dijo. Córtensela a la que los perturban. Eso les dijo. Hasta aquí se oye feo, ¿no? Que córtatela. Pues así les dijo Pablo. Esta traducción es bonita al español, ¿verdad? Pero en griego la palabra es to ekoxab. Teokosan. Ojalá se la corten. Es un tono vulgar, grosero de la época, el que usa Pablo aquí con respecto a los judaizantes. Bueno, ¿te quieres circuncidar? Pues córtatela. Así ya eres eunuco, así no pecas. Entonces, ven la importancia, hermanos, y el pleito cuadrado que tenía Pablo con los judíos mesiánicos. Pero hoy nos sentimos la máxima torta porque escuchamos a esos individuos. Pablo usaba un lenguaje descriptivo fuerte porque estaba luchando contra los judaizantes, porque querían judaizar la fe, porque la fe en Cristo es libre. Es libre, no estamos bajo ataduras. Por eso Pablo en la carta hace una teología de la libertad. Los que andaban en Galacia del sur eran francos, galos, que provenían de Francia y llegaron a Galacia